Hoy vamos a estudiar una sije del Rebbe, que en realidad es una sije larga, que yo la recorté. Así que no vamos a estudiar toda la sije, una parte nada más. Esto está construido de sijes de Tov Shin Mem Beis, Tov Shin Mem y Mem Beis, 1980-1982. Este Shabes tenemos dos parches, Parshas Vayakel y Parshas Pekudei. Además tenemos Parshas Ajoidesh. Pero bueno, no vamos a estudiar de todos los asuntos, vamos a estudiar por lo menos Parshas Vayakel y Pekudei. Esta sige, o por lo menos una parte de la sige que vamos a estudiar, el original es en Yiddish, nosotros vamos a estudiar en hebreo. Como les dije, es una sija larga y además de ser larga, la verdad es que tiene una parte complicada. No complicada porque es mística y los nombres de los mundos. No, hay que poner un poco la cabeza para entender la diferencia entre el Rebbe va a hablar de 3 niveles. ¿Cuál es la diferencia entre los 3 niveles? Y para que nos demos una idea de qué significa que es complicado, el Rebbe mismo da ejemplos de cada una de estas 3 cosas, porque no es así, sí, 3 niveles. ¿De qué está hablando? ¿Qué representan esos 3 niveles? Y vamos a ver, hay todo un pedazo de la sige que yo recorté sobre cómo el Rebbe lo aplica a otro asunto en la Toira, pero me pareció que iba a ser demasiado largo y complejo. Y vamos a ver cómo esto tiene que ver con nosotros como pueblo de Israel. Cómo se aplican estos 3 niveles a nosotros como Yehudim. Todo esto basado en Parshas Vayakel y Pekudei. ¿De qué hablan Parshas Vayakel y Pekudei? Son casi, no exacto, una repetición de Truma Tetzave. ¿Y de qué hablan Truma Tetzave? De la construcción del Mishkan, el tabernáculo. Vayakel repite toda la construcción esta del Mishkan y Pekudei básicamente es una cuenta final. Bueno, ¿cuánto dinero gastamos en Moishe Rabbeinu empieza a rendir cuentas de todo el dinero que se juntó y cómo se gastó ese dinero? Bien, vamos a la sige. Eso es el contenido general de Parshas Vayakel y Parshas Pekudei. Aleph, la página 278. De vuelta, van a ver, algunas páginas ni tienen número porque está recortado. Y hay cosas que directamente el segundo capítulo lo volé. Así que bueno, vamos. Espero que se entienda. Que Fishekvar Duvar Pamim Rabois, como ya hablamos muchas veces, respecto de los nombres de la parshe, cuando una parsha tiene un nombre especial, no es porque es la primera palabra de esa parshe. No, porque tiene algo que el contenido conceptual de toda la parsha se expresa en ese nombre. Por eso se llama con ese nombre. Lo mismo pasa con nuestras parshes de esta semana. El nombre Vayakel expresa el contenido conceptual de la primera parsha que vamos a estudiar esta semana y el nombre Pekudei de la segunda parsha. Aparentemente, de hecho yo ni lo dije, pero me pareció obvio, pero lo voy a traducir igual. La palabra Vayakel viene de la palabra Kehila, una reunión. Eso es Kehila, Vayakel. Pekudei es una cuenta, Lifkoit, contar. Aparentemente el contenido de cada parsha no va con el nombre de las parshas. Más aún, no solamente que no pega el nombre de la parsha con el contenido de la parsha, es opuesto. El nombre de la parsha es opuesto al contenido de la parsha. Como vamos a estudiar. ¿Cuál es la traducción literal, simple, de la palabra Vayakel, el nombre de la primera parsha de esta semana? Es juntar, congregar muchos individuos o muchos detalles y hacer una masa, una cosa única. Y qué diferencia hay entre la palabra Vayakel, que quiere decir juntar, con otras palabras que también expresan juntar individuos o detalles, como por ejemplo Aseifa, Kibbutz, Likita, Likud,
Hay muchas formas de juntar en hebreo. ¿Por qué de justamente la palabra vayakel? Misbate bekach sheshiara leshones mevatim rakisu vekibus mispar anashim pratim bemakom vinyan echad. Cada una de esas otras palabras, aseif, leseif, lekabetz, likut, todo esto expresa juntar individuos o detalles en un lugar o en un asunto. Juntar muchas cosas. Ok. Pero incluso después de que lo juntaste, puede ser que todo lo que juntaste es un individuo separado por sí mismo. No es un kahal, una congregación. Son individuos juntados en un lugar. Leumas zois, en oposición a esto, Halashon vayakel mashma, la palabra vayakel, que viene de la palabra kehila, congregación, suena lazo iskal, hacer una congregación. Bemuvan shel klal, o sea, hay una cosa general, anashim pratim, personas o detalles, no hay que tziruf shel kama pratim nifradim, no como juntar muchas cosas separadas, en la que fishekulam yachad nasim metzius hadash akar lechot, sino que como todas juntas se vuelven una cosa junta, diferente. Por ejemplo, si yo junto un montón de granitos de arena en un pote o en donde sea, de repente se transformó en granitos de arena, un montón de arena, y cada granito está separado de los otros. Están todos juntos en un lugar, pero están todos separados en realidad. Pero si vos juntás 10 Yehudim en un lugar, se vuelve una congregación, un kahal, y hay una kedusha, hay una santidad, etcétera, como vamos a estudiar más adelante. Entonces, evidentemente, no es lo mismo juntar granitos de arena que juntar Yehudim. No son 10 individuos separados. De repente son una cosa nueva, una congregación. Por eso acá se usa la palabra vayakel, kahal, kehila. Esto es respecto de vayakel. Entonces, esto por un lado. Pekudei, la palabra pekudei, pirusho y milashon minyan, significa un censo, una cuenta. Esto indica la división de cada cosa por sí misma, separadas. Vaya que él representa el juntado de cosas al punto tal que se transforman en una cosa nueva, única. Pekudei es justo lo opuesto, es individualizame. ¿Cuánto dinero gastaste en madera? ¿Cuánto dinero gastaste, o mejor dicho, para qué usaste todo el oro que te di? ¿Para qué usaste todo el cobre, la plata que te di, el cobre que te di, los pelos que te di, etcétera? Pelo de cabra, qué sé yo. Ishalkus, hay una división, cada cosa en su lugar, ahí lo podés contar. Bueno, ¿cuánto tenemos de esto? ¿Cuánto tenemos de esto? Sepárame todo. Eso es vayakel y pekudei. Entonces vayakel es hacer toda una cosa única, pekudei es todo separado. Ok. Al pisei no muban, de acuerdo a esto, que es el pshat, el sentido literal de estas palabras, vayakel y pekudei, no se entiende. Si vos te fijas el contenido de estas dos parches, es justo lo opuesto de lo que acabamos de decir. Ambas hablan de la construcción del Mishkan, del tabernáculo y todos los utensilios que había dentro del tabernáculo. Pero hay una diferencia fundamental entre ellas. Parshas Vayakel medaberes hoy de Sasia, shel kol chelkei pratin yel Mishkan. Parshas Vayakel se habla de la construcción de cada porción particular del Mishkan. La madera por un lado, o sea, no el material madera. Por un lado hablamos del Aron, del arca, después hablamos del shulchan, de la mesa, de la menoira, de cada detalle, cada cosita del Mishkan, las maderitas que estaban paradas y las cortinas y la pelo y quién lo hizo y cómo lo hicieron. Cada detalle. Hayeriyes bifnei atzman, las cortinas por su lado, kerashim bifnei atzman, las columnas por otro lado, kolechot miklei hamishkan bifnei atzmoi, menoira shulchan mechule. Cada uno de los utensilios del Mishkan por sí mismo. Pero dijimos que Vayakel era pegar, era hacer una sola cosa. ¿Y de qué habla Parshas Vayakel? No todo separado. Por un lado la mesa, por un lado la menoira, por un lado esto, por un lado lo otro, Es lo opuesto. Al revés, ¿cómo se llama Vayakel si me detallás?
tendría que decir, Parshas Vayakel debería decir un solo posuk, debería ser toda la parsha. Hicieron todo lo que Moishe dijo. Chao. Juntamos todo en un solo posuk. Buenísimo, pero no es así. Parshas Vayakel es un detalle exhaustivo de todo lo que se hizo. Lo opuesto de su nombre. Ahora vamos a la otra parsha. ¿Cuál es la novedad de Parshas Pekude respecto de la construcción del tabernáculo? Leachare Akdama. Primero hay una introducción, digamos. Pirut Asaja Koil. Primero la Toira dice cuál es el balance total, el resultado total Shel Zav, Kesef Nechoishes, de oro, plata, cobre. Kasher Kemaimara Musgar, Moifia Beemza, y como una especie de paréntesis aparece en medio de Parshas Pekudei, Sium, Amesupa Parshas Vayakel, el final de lo que se relata en Parshas Vayakel. Así es Helke Mishkan, la construcción de las porciones de diferentes partes del Mishkan. Así por Shelasías Big de Kehuna, te cuenta sobre cómo se construyeron, confeccionaron las ropas de los sacerdotes. Y después hay una cuenta general. ¿Cuánto? ¿Cómo se le llevó todo esto a Moishe? Final de Parshas Pekudei. Y después el mandato de Hashem de hacer todo junto. Ponelo todo junto, armalo. Antes tenías un rompecabezas. Entonces, ¿qué es Parshas Pekudei? El dinero total que gastaste en el rompecabezas. Ahí estás juntando un montón de partecitas en una sola cosa. ¿Cuánto costó? Nadie va a comprar en la juguetería un rompecabezas y dice, contame cuánto cuesta cada piecita. No, te vendo todo el coso. Es una foto, la cortamos toda, armar rompecabezas. No, yo quiero saber cuánto cuestan cada una de las 1500 piezas. Y agarra el precio y dividirlo en 1500, pero a nadie le importa. O comprar las 1500 piezas o no lo compres, porque si no, no lo vas a poder terminar. Por eso, ¿ok? Vamos a estudiar esto. Esto lo vamos a estudiar en un minuto. No es así de simple. Lo vamos a estudiar. El Rebbe va a traer 3 formas de entender eso que dijiste recién. Muy bien, pero vamos a estudiarlo. No es así de simple. El énfasis que el Rebbe está poniendo ahora es Parshas Pekudei es, decime en general, ¿cuánto costó? Todo. ¿Cuánto cuestan las 1500 piezas? Todo junto, no cada piecita. Y después, armámelo todo junto. Haceme un Mishkan. Muy lindas todas tus 1500 piecitas esparcidas por toda la mesa. Armame el rompecabezas, quiero ver la foto. Porque si no, no es ni siquiera lindo. Una piecita de color verde. No está bueno, pero lo pones dentro de un rompecabezas y queda lindo. Es un rompecabezas entero. Es una foto entera. Acá pasa lo mismo. Parshas Pekudei, cuyo nombre representaba una cuenta de individuos. De repente Parshas Pekudei es, haceme todo un coso, un conjunto, pegame todo, armame un Mishkan. Es lo opuesto de su nombre. Es lo opuesto de su nombre. Vamos al último párrafo de la segunda página, donde hay una gimel ahí, pero al último párrafo de la primera columna. De acuerdo a esto, el contenido de cada parsha es justamente lo opuesto de su nombre. Parshas Vayakel, Toichna Beyachas le Mishkan Prate Helke Mishkan. Parshas Vayakel, cuyo asunto era juntar todo en uno, una congregación. Al final, ¿de qué habla? De los detalles, de las porciones y las partes del Mishkan. Cada detalle por sí mismo, Parshas Vayakel. Veilu Parshas Pekudei. Por otro lado, Parshas Pekudei, cuyo asunto era detallame, hacemos un inventario, y era un inventario, un contador, ve detalle por detalle, el stock, cuánto hay de cada producto, etc. No, Parshas Pekudei es el tziruf, es la unión de todo, un Mishkan, una cuenta. Todo lleváselo a Moishe. Es justo lo opuesto de lo que significa el nombre. Entonces esta es la pregunta que dispara el resto de la sige, el resto de la charla. Si se fijan, yo salteé todo el capítulo 2. En el capítulo 2, el Rebbe ofrece una posible respuesta y el Rebbe la rechaza totalmente. Dice, no, esta respuesta solamente sirve para Parshas Vayakel, ni siquiera se entiende Pekudei, y tampoco me gusta la respuesta de Parshas Vayakel. Nah.
Vamos a la respuesta. Vamos, Gimel. 3. Veyuvan ze beaktim. Acá empieza la parte un poco más compleja de la sija. Para poner cabeza, para hacer funcionar las neuronas un poquitito. De vez en cuando es bueno, como cualquier músculo, si nunca lo haces andar, se atrofia. Entonces hay que hacer andar un poquitito las neuronas para que el cerebro no se atrofie. Primero tenemos que entender, para entender esta cosa de vayak, el pekude y unir, un detalle. Respecto de la mitzvah, de las 613 mitzvahs, de construir el templo, el Rambam dice así. 2 puntos, está citando al Rambam. Hashem nos mandó a construir una casa. El Rambam lo llama Beis HaBechira, una casa de la elección, no importa los detalles. La Boida Boy, para trabajar en esa casa. Y acroba, que el trabajo en esa casa será la ofrenda. Y encender un fuego siempre ahí en el templo, en el altar siempre tenía que haber un fuego encendido. Hombre, y esto es lo que la Torá dice, vea solo Mikdash, hagan un templo para mí. Ok, suena del Rambam, que esto es lo que el rey va a plantear, un templo, una cosa general, un templo, para servir a Dios. ¿Qué hay que hacer? Korbanos, ofrendas, prender fueguito, ok, templo. Uleachar miken mamshich, pero el Rambam no termina ahí su frase, sigue. Shezea klal, esta cosa general que se llama templo, ok, koil el minim rabim, incluye muchas cosas, dice el Rambam. Shema menoiro veashulch al mizbeach, y acá el Rambam empieza a detallar. Estamos hablando de un candelabro, la menoira, la mesa con los panes, el altar, vezulasam kulam, y todos los demás, que obviamente el Rambam en sus leyes empieza a detallar uno por uno, ¿no? Pero no es el lugar ahora para hablar de eso. Mejel que Amikdash, todas las partes de la porción, de las partes del Mikdash, del templo, Veakol Ikro Mikdash, y todo eso junto se llama un Beis HaMikdash, un templo. Y hay un mandato divino, Pashas Truma, Tetzabe, por cada una de estas cosas, cómo se hace cada uno de estas partes. Punto. Hasta aquí el lenguaje del Rambam en Sefer HaMitzvos, en el libro de las mitzvahs. Tzarich lehovin, último parrafito donde dice Gimel. Tzarich lehovin, tenemos que entender, plantea el rey. Una vez que el Rambam dijo que, escribió que las porciones del templo, todo eso junto se llama templo, evidentemente cualquier porción y parte de todo lo que está ahí es un detalle de la cosa general que se llama templo. Pasamos a la próxima página donde hay una Dalet, no tiene número porque se lo borré. Es una parte de la mitzvah general, de hagan un templo para mí y residiré dentro de ellos. O sea que el Rambam dijo algo general, muchachos, hay una mitzvah, la mitzvah es hagan un templo, que incluye un montón de cosas. ¿Por qué el Rambam continúa hablando y escribe? Y Hashem ya dijo cuál es, Dios ya dijo en la Torá cuál es el mandato por cada porción del Beis HaMikdash, cada detalle. Aparentemente el Rambam está enfatizando algo justo opuesto de lo que acaba de decir. Primero habla del klal, templo, una gran caja negra con un montón de cosas. Todo eso junto se llama templo. Y después empieza, ¿sabes qué? Está esto. Pará. Ahí estás enfatizando detalles, no la caja negra que no sabes qué es, sino todo lo contrario. Cada detalle, uno por uno, y todo eso junto se llama templo. Y hay una mitzvah para cada detalle. Bichlal, en general, pregunta el Rebbe, ¿para qué agregó esto el Rambam? No le faltaba nada a lo que el Rambam dijo. Hay una mitzvah que se llama hacer un templo. Shkoya, gracias, no sabía. Es una de las 613 mitzvahs. Listo, próximo. Y en otro lugar el Rambam te va a decir, hay una mitzvah de hacer una menoira. Ok, mitzvah de menoira. Hay una mitzvah del mizbeach, del altar. Ok, mitzvah del altar.
Pero está en otro lado. ¿Por qué acá? Cuando se habla de una mitzvah general, que se llama templo, Beis Hamikdash, me empezás a detallar cosas. A, B, C, D. No corresponde acá. ¿Qué cambiaste? ¿Qué agregaste? Y obviamente si el Rambam me escribió algo, es porque algo está tratando de decirte. La pregunta es ¿qué? La explicación es la siguiente. Acá, de vuelta, presten atención, intenten. No es imposible, pero hay que poner el cop. Acá vienen los 3 niveles de los que hablamos anteriormente. ¿3 niveles de qué? 3 niveles de la relación entre klal y prat. Entre algo general y algo particular. Y más adelante el Rebbe va a dar su enseñanza en servicio a Shem, etc. Pero esto mismo que el Rebbe está diciendo acá se puede aplicar a montones de cosas. Por ejemplo, el Rebbe no va a hablar de eso, pero una idea. ¿Cuál es mi lugar en mi familia? No, tengo 150 hermanos y soy uno más que está ahí dando vueltas y me dan ropa, me dan comida, me dan esto. ¿Hay alguna diferencia que yo esté acá o no? O en una quitá, en un aula. Hay 85 chicos. No, ¿a vos te parece que la morá me presta atención a mí? No existo yo, no soy nada. Esté o no esté, nadie se entera. Hay tantos igual. ¿Hay alguna diferencia o no? ¿Aporto algo yo a que esté acá sentado o no? ¿O solamente consumo el aire de la habitación? Y un lugar, caliento una silla. ¿Hay alguna diferencia o no? Esto es lo que el Rebbe va a hablar. Vamos a ver. Simplemente, no lo va a decir con esas palabras, pero para pensar cómo aplicar esto. Hasbara Bazeh. La explicación es así. Donde está la Dalet. Es Ashayhus Sheben Kli Mishkan, Ima Mishkan. ¿Cuál es la relación entre los utensilios del tabernáculo, la menorá, el candelabro, la mesa y todo esto, con el Mishkan general? Nitan lefaresh bekamo ifanim. La podés explicar de varias maneras, 3 en la práctica. Me'eino ifanim she'ef shalom benogia lechol klal amurka bepratim. Similar a cómo podés explicar cualquier conjunto en relación a sus detalles. Yo no sé si siguen estudiando, yo ya estoy viejo. Y en mi época la matemática se estudiaba diferente, pero escuché que mis hijos ya ni estudian eso. Pero existe la teoría de conjuntos. No sé si estudian eso acá, teoría de conjuntos. Nunca hablaron de teoría de conjuntos. Ok, ¿qué va a ser? Teoría de conjuntos es, dado un conjunto A, cuyos componentes son, por ejemplo, todos los números enteros, eso sí saben lo que es. Números enteros son números que no tienen coma, no tienen decimales. El conjunto de los números enteros. ¿El 4 es parte del conjunto de números enteros? Sí. ¿El 400.328 es parte de números enteros? Sí. ¿El 5,4? No. ¿0,5? No. Entonces hay un conjunto de números reales, claro, con coma, y hay conjunto de números enteros, son diferentes conjuntos y no se mezclan. Y a veces hay conjuntos que sí se mezclan y comparten diferentes componentes entre sí, etc. Ok, ¿cuál es la relación del conjunto con sus detalles? Con lo que incluye. Aleph, 3 formas, ahí van. Kol echad me'apratim eine metzius bifnei atzmoi. Cada detalle no es una cosa por sí misma. Kol metzius rak bekach shalidei sachdus kulam yachad nasis metzius achas aklal. Toda la esencia de cada uno de estos detalles es que cuando se junta con el resto, entre todos hacen una cosa. Eso es la relación traducida, y esto no lo dice el Rebbe así, es mi interpretación, traducida a una quitá, un aula donde hay un montón de pibes y pibas, etc. ¿Sabes qué? No hay mucha diferencia si estás o no estás, si viniste o no viniste, porque en realidad no existís. Lo único que existe es la quitá. Quitá, hey! Sí, todos fueron a pasear, No, hay 5 pibas que no fueron. ¿Y a quién le importa? La quitá, hey, fue. Porque la quitá. Lo único que importa es el klal. Y el prat, y cada nene, no interesa a cada nene. Solamente cuando está en la quitá, solo la quitá. Y si no está en la quitá, chao, no existís. Traducido de otra forma, ¿alguien la llamó para preguntarles por qué no vino?
o si se sentía bien o no, no existe. Si no está en la quitá, no existe. Y si le pasó algo, ¿y a quién le importa? Si no está en la quitá, no existe. Este es el modo número 1. Y si estás en la quitá, existís. Pero no porque vos sos alguien, porque es una quitá. Ahí están todos juntos. Esta es forma número 1. Benusa Hager, el Rebbe lo dice de otra manera. Metzius apratim, eina ela hechsher bilvad le metzius aklal. La existencia de cada detalle prepara para que exista la cosa general. Pero cada detalle en sí no tiene importancia por sí mismo. Corchetes, el Rebbe da una explicación al Pitoira de esto, obviamente mejor que la mía. Me'ein dugma lazeh, algo similar a esto es lo siguiente. Gidrish el Hatzi Shiur, esto es complejo. Le das Reish Lakish. Hay una discusión en la Gemore respecto del concepto de Hatzi Shiur. Hatzi Shiur, la traducción es la mitad de una medida. Esa es la traducción. Pero no se refiere a mitad 50%. Se refiere a un shtickle, un poquitito. Un poquitito. ¿Qué significa esto? La discusión es entre Reish Lakish y Rabbi Yochanan. Reish Lakish dice, Hatzi Shiur mutar min ha-Torah. Ahora explico esto. Rabbi Yochanan dice, y así es la halajá, lo que dice Rabbi Yochanan, Hatzi Shiur osur min ha-Torah. Reish Lakish dice que una parte de una medida está permitido por la Torah. Rabbi Yochanan dice una parte de una medida está prohibido por la Torah. Ejemplo. Si yo sabemos que el shiur, la medida para comer y que se considera lágicamente que comiste, es un quesais, 28 gramos. Bien, ¿puedo comer 3 gramos, que es mucho menos de 28? ¿Puedo comer 3 gramos de chancho? Pero la Torah dice que no se puede comer chancho, pero no es la medida que la Torah establece. La medida es 28 gramos. Si le preguntas a Reish Lakish, ¿puedo comer 3 gramos de chancho? ¿Qué te va a contestar Reish Lakish? Sí, mutar, está permitido. Mientras no coma 28 gramos, 3 gramos sí. Le preguntas a Rabbi Yochanan, te va a decir, es un isur Torah. La Torah prohíbe comer incluso, comillas, hatzi shiur. Incluso un shtick, un pedacito, 1 gramo, 1 miligramo, no interesa. Está prohibido por la Torah. Si la Torah lo prohibió, chao, no se puede comer ni un poquito. Bien, ahora, esa es la halajá. ¿Todo bien? No coman ni 3 gramos ni nada, 0. Chao, fuera. Pero vamos a de vuelta poner un poquitito el cerebro en Reish Lakish, que no es halajá, pero no importa. Vamos a pensar. Reish Lakish dice, Hatzi Shiur mutar min ha-Torah. Una parte de una prohibición de la Torah, por ejemplo, jamón está prohibido. Para Reish Lakish, Hatzi Shiur, un pedacito está permitido. Ok. Kasher mitztarfin shnei hatzoi shiur, si vos juntás 3 gramos más 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 3 gramos hasta que tenés el shiur, la medida, naces metzius hadasha. De repente hay algo nuevo. Hey, Reish Lakish también va a decir que está prohibido. No podés comer eso. Veaznifal umishad ya hizo minatorio. De repente ahora está prohibido. Algo que antes estaba permitido, si vos agarrás 3 gramos, dice Reish Lakish, no es la halajá, no confundan, pero dice Reish Lakish, 3 gramos sí, y 3 gramos sí, y 3 gramos sí, hasta que de repente llegaste, 28, 29, no importa la medida exacta. ¡Ey! Está prohibido eso. ¿Cómo está prohibido? Si estaba todo esto permitido, y la sumatoria de un montón de cosas permitidas ahora está prohibida. No entiendo. La Torah dice que está prohibido. Esa medida está prohibida. Y de ahí para arriba, ¿no? Por supuesto. Está prohibido. Quiere decir que 3 gramos por sí mismo no es algo prohibido. Haz lo que quieras. Pero de repente muchas cosas juntadas, algo nuevo, prohibición. ¿Se entiende? Si una nena no vino, ¿a quién le importa? No vino, qué sé yo, se murió, está enferma. No interesa, se fue a pasear. ¿Quién sabe lo que pasó? Solamente cuando estás en la quitá existís. Y si no, chao. Pero si está en la quitá, y sí, vamos a decir, che, no te sentís bien, no, estoy medio bajonado hoy. Ok. Porque estás en la quitá. Porque están todas juntas. Entonces, ahora es una quitá, ahora sí existe. Ok, esta es la forma número 1 de la relación entre el detalle, que por sí mismo no existe, frente al klal,
Ups, de repente ahora hay una cosa nueva que se llama shiur. La medida está prohibido comer. Vamos a la perspectiva número 2. Diferente, ¿ok? Ahora va otra lógica, nada que ver con la anterior. Gama pratim hina metzius bifnei atzmam. También cada detalle es importante en sí mismo, es un metzius, una existencia fundamental, cada uno, cada detalle. Solo que cuando se juntan todos juntos, todos los detalles, de repente se vuelve algo nuevo. Se vuelve algo nuevo, que antes no existía, cuando cada detalle estaba separado. Ok, acá es una quitá. Este es una quitá, hey, el quinto grado, buenísimo. Pero en la práctica, cada uno de ustedes tiene su vida, su familia, sus cosas. Todos diferentes, está todo bien, ningún problema. Y en su casa, mientras están haciendo sus cosas con sus padres, sus hermanos, etc., ¿ustedes son quitá, hey? No, soy yo. Cuando voy a la escuela, o vamos de paseo, no interesa. Cuando participo todos juntos, somos quitá, hey. Sí, ya quitá, hey. Es algo nuevo agregado a sus vidas que no tiene nada que ver con quitá, hey. Ustedes tienen una vida, que hacen sus cosas, todo bien. Pero de repente se juntan todas acá, somos quitá, hey. Pero cada detalle tiene una importancia en sí mismo. Sí, es una chica que está en su casa y esa chica es parte de quitá, hey. ¿Y sabes qué? Cuando esa chica no viene a la escuela, quitá, hey, está como medio raro. Hay muchos lugares vacíos hoy, che, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Che, fueron solamente 3 chicas al paseo. ¿Y las otras 44? ¿A dónde están? Porque en sus casas, al final, después de todo, sí, es verdad, tienen su vida particular, pero son quitá, hey. Y no son quitá dalet. No, quitá dalet son otras nenas. Y las que ya terminaron, no sé, son otras, están en otro lado. Entonces, cada detalle es importante en sí mismo. Solo que cuando se juntan todos los detalles hay algo nuevo, quitá, hey. Pero en casa, sos parte de quitá, hey, pero no está toda la quitá en tu casa. No, estoy yo en mi casa, esta es mi casa, mis padres, mis hermanos, etc. ¿Pero sos parte de quitá, hey o no? Sí, quitá, claro que sí. Ejemplo, corchete. Al derech ha'inyan shel asara ledvar shebekedusha. Esto es similar a los 10 Yehudim que se necesitan cuando necesitas un minyan para decir algo de santidad, leer la Torá, no importa, no estamos estudiando eso. Shekol Yehudi bifnei atzmo yesh bo kedusha. Cada judío por sí mismo tiene santidad. Es un Yehudi, tiene una neshome, wow. Aval kasher asar am Yisrael nesafim yachad. Pero cuando se juntan 10 judíos, nifeles gam kedusha nai lisioiser, de repente hay una santidad mayor, superior. Ahora es un minyan. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que cada Yehudí separado no tiene kedusha? ¿Cada nena en su casa no es parte de quitá, hey? Sí es quitá, hey, pero está en su casa. ¿Está toda la quitá en su casa? No, soy yo, pero soy parte de quitá, hey. ¿El Yehudí por sí mismo tiene kedusha o no? Sí, una kedusha impresionante, el Nefesh Elokis, el alma divina, el Tania, qué bueno. ¿Sos un minyan ambulante? No. Y si vos rezás solo, ¿podés decir todo lo que aparece en el Sidur? No. Hay cosas que no decimos porque no estás con minyan. Y cuando hay minyan lo decís, y no hay minyan no lo decís. Hey, ¿pero vos no sos santo? Sí, pero un minyan es otra cosa. Es otro nivel. Yo soy parte de quitá, hey, pero cuando voy a la quitá, estamos todas juntas, de repente quitá, hey. Gimel 3, que es muy parecido al primero, pero presten atención, muy parecido, pero no es lo mismo. Apratim, tercer nivel, los detalles no son una existencia, una cosa importante. Esa es una palabra que el Rebbe agrega para separarlo del primer nivel. No es una cosa importante, hashuva, kol echad bifnei atzmo, cada una por sí misma. No es cada detalle importante en sí mismo, separados. Aval keshehem misachdim umisavim mehem klal, pero cuando se juntan y de repente se vuelve una cosa unida, un conjunto nuevo, mekabel achar kach kol prat gam hashivus leatzmoy. Cada detalle recibe una importancia por sí misma. Esta es la más grande que hay. ¿Qué está diciendo el Rebbe?
Fíjense el lenguaje del la primera forma, en la columna anterior. Cada detalle no es un metzius por sí mismo, no es una cosa por sí misma. Y cuando se juntan todos, ¡pum! Klal, una cosa nueva todas juntas. Y los detalles se fundieron, se perdieron. Ahora es una cosa nueva todas juntas. Cuando alguna se manda una macana y viene la morá y castiga toda la quitá. ¿Por qué castigas a toda la quitá? Si la que, no voy a decir quién fue, pero no fuimos todas, fue una. No, chau, toda la quitá. Todos tienen castigo. ¿Por qué? Porque se perdieron los pratim, se perdieron los detalles, es el forma número 1. Ya no son más detalles por sí mismos, ahora son una quitá. Y toda la quitá hizo algo que está mal, chau. Y uno va a levantar la mano, yo no fui, morá, y no me importa, estabas ahí, adentro. El tercer nivel es totalmente diferente. El tercer nivel, cada detalle tampoco es algo por sí mismo. Pero ¿sabes qué? Cuando se juntan, pasan dos cosas. Uno, hay una cosa junta, un klal, pero el klal ¿qué es? Que cada detalle es fundamental. Cada nena sentada en su lugar es fundamental. Pero igual son una quitá, todas juntas. No es todo junto y todo lo mismo. No es que se funden y de repente pierden toda su identidad y son una quitá. No. Además de ser una quitá, además de esto, cada una tiene su lugar. Y es importante en su lugar y sus características son fundamentales. Está la que está más despierta, está la que está menos despierta, está la que te pregunta, la que no pregunta, está la que está, la que... Cada una es importante en sí. Y si falta una, chao, no es una quitá. Pero cuando vienes a una, de repente desaparecen entre todas las demás. No. Cada uno es fundamental. Imagínense, quizás otro ejemplo, para entender la diferencia entre el primer tipo y la primera forma y la tercera forma. En la primera forma tenés un montón de nenes todos con la misma ropa, tipo remera azul, pantalón azul, media, no sé, todo vestido azul, todo. Entonces vos ves a un nene, mira si hay un nene vestido azul. Pero cuando se juntan todos, es una pelota azul. De lejos se ve una bola ahí, todo de color azul. No se ven los nenes, quién es cada uno. Ni le ve las caras, está todo una cosa azul. Esa es la forma número 1. No existen los detalles. Pero cuando todos se juntan, ¿vieron cuando desde arriba sacan fotos de gente parada haciendo letras? Bueno, no se ve la gente, se ven letras. ¡Ay, qué lindo! Sí, pero son personas paradas así, ¿viste? Ok, muy bonito. Pero no se ven las personas. Se pierde, se funde en la letra, en la forma que están haciendo. Pero ¿qué pasaría? Ahí vamos al tercer nivel. ¿Qué pasaría si cada uno se pone una ropa de diferente color? Todos diferentes. Uno se viste verde, rojo, azul, violeta, qué sé yo. Ponele todos los colores que quieras, no sé. De repente hay un conjunto ahí, ves una bola, una masa de gente, pero no son todos iguales. Podés identificar, mirá, ahí hay un nene vestido de verde, ahí hay un nene vestido de azul, ahí hay un nene vestido... Y es verdad, lo que se forma es una cosa multicolor, ponele, muy bonito, qué lindo, le sacás una foto de arriba y se ve muy, muy lindo, pero podés identificar uno por uno. Y si falta un nene, de repente hay un lugar vacío ahí, che, ¿qué pasó ahí? No, ese nene se sentía mal, no vino. Pero no quedó muy buena la foto, es raro. No hay un lugar vacío ahí en el medio. Corchetes. El ejemplo del Rebe para entender esta tercera forma. Esto mismo es el templo. Esta tercera forma expresa lo que es el Beis Hamikdash. Y vamos a ver más adelante lo que somos Yehudim como pueblo. Ahatzer, hoy el Moyed, Kodesh HaKodoshim, el patio, la tienda del encuentro en el tabernáculo, el Santo Sanctorum, yo que sé, el lugar más santo del templo. Cada uno por sí mismo, antes de que se arme el rompecabezas y sea un mishkan, un tabernáculo, con toda su santidad, cada partecita, ein metzius kedushas mishkan beolam. Si vos tenés cada parte separada, no tenés un mishkan, un tabernáculo. No, pero yo tengo todas las partes, es como tener el rompecabezas todo desarmado.
Acá está la caja, mirá. Todas las fichitas haciendo ruido. ¿Tenés el rompecabezas? Sí, lo compré. ¿Está? ¿Listo? No, listo, nada. Son 50.000 piezas que hacen ruido, pero no tenés un rompecabezas armado. ¿Está lindo? No, qué lindo. Son todas separadas las piezas. No tengo en comillas, la kedushá, la santidad del rompecabezas. No está, no se ve nada. Es horrible. Cada partecita, no importa. Ein metzius kedushas mishkan ba'olam. No tenés el rompecabezas armado. Lo tenés en una caja, todo desarmado, 50.000 piezas. Umimeil, automáticamente, loijal kedusha la hatzer. Por lo tanto, no hay kedusha, entre comillas, en el patio o en cada partecita del rompecabezas. No es linda cada partecita del rompecabezas. Es medio feo, es una piecita así chiquitita, un cachito de cartón de color verde. Es una porquería, no sirve para nada. Encima es tan chiquitita que no puedes hacer nada con eso. No sirve. Aval, pero, leachar shemekimim. Esa Mishkan Mikdash, con la Mishkan, una vez que armaste todo el rompecabezas, armaron todo el Mishkan. Hal HaKedush al Kol Helek Prati. Ahí reside santidad en cada parte del Mishkan. Hatzero y el Moyed Kodesh, el patio, la tienda del encuentro, el Santo Sanctorum. Cada partecita pasa a ser santa, pasa a ser fundamental. Noisaf a la Kedusha, pasamos a la página que dice 281. En adición a la Kedusha, a la santidad Klolis Shel Mishkan Mikdash, la santidad general del templo y del tabernáculo y del templo. Entonces tenés el rompecabezas general armado y ahí cada piecita pasa a ser importante. Mirá, si no está esta piecita queda horrible, se ve un agujero ahí, no queda bueno. ¿Qué quiere decir? Que de vuelta, cada piecita antes de ser armado el rompecabezas, no importa. Una vez que armaste el rompecabezas, de vuelta pasaron dos cosas. Una, wow, mirá qué lindo dibujo, se armó. Dos, cada piecita pasa a ser fundamental. Y si falta, el dibujo ya no quedó bueno, no está lindo. En el Mishkan, antes de armarlo, cada pieza, cada parte, no tenía kedusha, santidad. Una vez que lo armaron, pasaron dos cosas. Está el Mishkan general y está la kedusha de cada parte, la santidad particular, individual de cada parte del Mishkan. V'yeshloimar, y podríamos decir, Shikedusha Sahalakim Bimekoimo Imedes. La santidad de cada una de estas partes está en su lugar. Afilu behibatel kedusha saklal minatoira. Incluso si se anula la kedusha, la santidad general. Una vez que ustedes son parte de Kitá Hei, aunque se vayan a la China y ya tengan 80 años, no van a dejar de ser parte de Kitá Hei del año no sé cuánto. ¿Sí? Yo era Kitá Hei. Yo iba a esa escuela, ese año estuve yo ahí sentado, estudiando. Claro, no se anula eso, no lo perdés nunca, no se va a ningún lado. Para bien y para mal, pero bueno. Que Goin, por ejemplo, por ejemplo, cuando viajaban en el desierto y desarmaban el Mishkan, había que desarmarlo para viajar. Hoy, desde que se destruyó el Beis Hamikdash, las partes pierden su kedusha. ¿Se va la santidad? No, dice el Rebbe. Está ahí. Otra perspectiva puede decir que esto es solamente rabínico, la kedusha no está ahí. Ok, podemos discutir eso, no interesa. Estas son las tres formas que el Rebbe plantea de la relación entre klal y prat. General, particular. Vov, fíjense que yo salté el hey, lo volé. Porque ahí hablaba de cómo ves todos estos tres de vuelta, largo y complicado, en los keilim, en cada una de las partes del Mishkan. Lo salteamos. Vov, 6. Esto que viene ahora, no sé qué hora es. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo tengo? Está muy bien. No, porque si no lo salteaba. Si no había tiempo, lo salteaba.
¿qué diferencia hay de una forma a la otra forma? Ok, le pusimos la cabeza a algo, ¿y a quién le importa si es de una manera o la otra? El Rebbe dice, te voy a mostrar la diferencia, una de las diferencias entre una cosa y la otra. Asías, Kleia, Mishkan, Umikdash, Tzricha, Arei, Liois, Bekavana. Cuando se construía cada parte del tabernáculo y del templo, había que construirlo con kavana, lishma, con intención para hacer esa parte, no pensando en pajaritos, ni cómo salió el partido ayer, tenía que estar pensando en lo que estás haciendo. El Rambam escribe, no se hace ninguno de estos utensilios excepto pensando en la kedusha, en la santidad que tiene cada uno de estos utensilios. Ok. Y la diferencia entre estos tres tipos de relación entre la general y lo particular es cuál es la intención, cuál es el contenido, en qué tenés que estar pensando. No me digas kavana, intención, ¿en qué? ¿En qué querés que piense mientras construyo cada una de estas partes? Vamos a ver cada una de las tres formas, el Rebbe va a explicar. Lefioifen arishoin. De acuerdo a la primera forma de entender la relación entre lo general y lo particular, la definición de cada parte del Mishkan es justamente eso, que es una porción del Mishkan y no tiene importancia por sí mismo. El comienzo de la construcción, la confección de cada uno de los detalles del Mishkan, del tabernáculo, es pensar en el Mishkan. Lo que importa es el general, no lo particular. Lo que importa es la cosa general, el Mishkan. Entonces, cuando vos estás cosiendo, una tipa que estaba cosiendo la ropa del sumo sacerdote, ¿en qué tenía que pensar? El Mishkan. El Mishkan. ¿Y qué estás haciendo? No sé, estoy cosiendo el Hoishem Mishpat, el pectoral. Qué bueno, pero ahora lo que importa es el Mishkan. El Mishkan. Algo general. El pectoral es un detalle, el pectoral, pero sin pectoral no hay Kohen Gadol, no hay sumo sacerdote, pero no importa el pectoral, lo que importa es el Mishkan. Ok, esa es forma número uno. Leoifen Hasheini Anal, la segunda forma, Sheprate Akelim Yeshlaim Hashivus Difnei Atzmam, que dijimos que cada detalle tiene importancia por sí mismo. Gam Lifnei Shehem Nasim Helek Mishkan, incluso antes de ser parte del Mishkan, cada detalle es fundamental y tiene su kedusha, como los Yehudim. El Yehudí tiene kedusha y además hay un minyan, no es otra kedusha. Ok, cada parte del Mishkan, del tabernáculo, tiene su santidad. La tipa cosiendo el Hoishem Mishpat, la tela ahí, dice, Hoishem Mishpat es santo porque se usaba para esto, el otro, etc. Hakavana lishma, la intención, cuando se trabajaba en cada una de estas partes, tzricha li es de shema kedusha pratis. La tipa tenía que estar pensando en el Hoishem Mishpat, el pectoral que estoy cosiendo, esto se lo ponía el Kohen Gadol acá y tenía las piedritas, la menoira, el shulchan, lo que sea que estaban haciendo. Tenés que estar pensando en eso, no en el Mishkan. Mishkan, no que Mishkan. Tenés que estar pensando, ¿qué estoy haciendo ahora? Betzalel tallando la menoira. Estoy haciendo una menoira. ¿Y dónde va a estar? No sé dónde va a estar. Estoy haciendo una menoira. La menoira es algo santo, es algo importante, etc. 3. De acuerdo a la tercera forma de entender las cosas, por cuanto después de ingresar cada uno de los utensilios del Mishkan, del tabernáculo, residía sobre ellos no solamente la santidad general del Mishkan, sino una santidad particular de esa porción y esa parte del Mishkan. Ya dije esto. Un segundo. La persona que lo construía tenía que estar pensando dos cosas. Uno, la kedusha del Mishkan en general. ¡Oh, Mishkan! Dos, tenía que estar pensando en qué estoy haciendo. Ahora estoy cosiendo el Hoishem Mishpat. Las dos cosas tenía que estar pensando. No es que estoy cosiendo una tela, no sé, la tela esta es el Hoishem Mishpat, lo que sea, el pectoral. No. Pectoral, Mishkan. El pectoral que es parte del Mishkan. Las dos cosas tenía que estar pensando. Sí.
No eran los mismos, construyeron otros. El Mishkan, en la historia del Mishkan es relativamente larga y compleja. El Mishkan lo construye, digamos, los trabajadores, Betzalel, Oliab y toda la gente que construyó en la época de Moshe Rabbeinu en el desierto. Ese Mishkan estuvo alrededor de 38 años dando vueltas por el desierto y luego se ingresó a la tierra de Israel. Primero se instaló en un lugar que se llamaba Gilgal. Gilgal es una zona en la tierra de Israel alrededor de lo que hoy es Cisjordania, por ahí. Luego se instaló en Shiloh, en la ciudad de Shiloh. Estuvo 369 años en Shiloh. Pero ahí no era exactamente igual que como era en el desierto. En Shiloh había unas paredes de piedra alrededor del Mishkan, no de maderas como era en el desierto, y las cortinas eran las que hicieron en la época de Moishe. Y el altar también era como el que hicieron en la época de Moishe. En la época de Shmuel Anovi, el profeta Shmuel, con Eili a Cohen, se destruye Shiloh. Y ahí empezó a deambular. Noiv, Givoin, no me acuerdo si eran 50, 52 años que deambuló el Mishkan para acá, para allá. No sé si se acuerdan cuando estudiaron Shmuel, el libro de Shmuel, que los Plishtim, los filisteos, capturaron el arca. Y se quedaron con el arca en Filistea, ahí donde vivían ellos, en la franja de Gaza, y les dio todo tipo de enfermedades. Y esta es una historia larga, muy bonita, muy linda. Bueno, en esa época el Mishkan estaba destruido. Y todas las partes que hicieron del Mishkan en la época del desierto, Moshe Rabbeinu, etc., están escondidas en algún lado. ¿Dónde? No tengo idea. Dice, Maise Moshe Nitzchim. Son eternas las cosas que hizo Moshe. Luego, tiempo después, hay que hacer la cuenta de años, entre que el pueblo de Israel entra en la tierra de Israel, si no recuerdo mal, y construyen el Beis Hamikdash, el templo Shalom Amelech, pasaron 490 o 480 años, no me acuerdo exacto. Quiere decir que hubo muchos años que no hubo Mishkan, y después se construyó el Beis Hamikdash, el templo, con Shalom Amelech. Y ahí construyeron otra menorá, otra candelabro, otra mesa, otro altar, todo era diferente. El Mishkan está todo escondido en algún lado. No sé dónde, pero está. Yeah. Entonces vimos estas tres formas, y como se dice en arameo, la nafka mina, la diferencia en la kavana, qué tenía que estar pensando la persona que construía cada una de estas cosas cuando la construía. Si tenía que pensar en la general, el Mishkan, el tabernáculo, si tenía que pensar en particular en lo que estoy haciendo, o en los dos. Esa es la diferencia de cómo entendemos la relación entre lo general y lo particular. Ve al Pizé, la segunda columna de lo que dice 281. Al Pizé y Shloimar, de acuerdo a esto, podríamos decir, el Rambam escribe, después de explicar que hay una cosa general que se llama Mikdash, templo. Después el Rambam empieza a decir, hay un mandato para hacer una menorá, hay un mandato para hacer una mesa, hay un mandato para hacer... Empieza a hablar de detalles. Primero habla general y después habla de detalles. ¿Por qué? Esto nos enseña que el hambre es ze. A pesar de que esta regla general de construir un templo incluye muchas cosas y es una mitzvah general del templo, el mandato, la mitzvah de construir un templo, el contenido es hacer un mishkan, un templo, un mikdash, que incluya muchas cosas. Después de que lo terminaron, hay un mandato particular de cada uno de los utensilios y partes del mishkan, y hay una kedusha especial, como la tercera forma. O sea, el Rambam, al hablar de algo general y luego detallar, nos está diciendo que la forma de pensar la relación entre el conjunto y sus detalles es de la tercera manera. Cada detalle antes de ser parte del conjunto no es importante en sí mismo.
Una vez que pasa a ser parte del conjunto, hace al conjunto y obtiene una importancia por sí mismo también. Las dos cosas. Ok. Todo esto era para explicar las palabras Vayakel y Pekudei. Volvemos al comienzo. Vayakel y Pekudei. Que la palabra Vayakel quería decir reunir, Kehila, conjunto, congregación. Y sin embargo se habla de detalles. Y la palabra Pekudei quería decir juntar todo, decime el balance total. Hacer todo, no juntar todo, lo dije mal. Detallar todo. Quiero un balance de cada porción, cada cosita, en qué se gastó esto, en qué se gastó lo otro, en qué se gastó, un balance muy particular. Y sin embargo la palabra Pekudei es juntar. Entonces vemos en los nombres de las parshas, lo que dijo el rey al comienzo, que son opuestos. El nombre de la parsha con el contenido de la parsha. Vayakel es juntar y se habla de detalles. Pekudei es detallar y se habla de un conjunto. ¿Por qué? Zeu Remes Beshem Vayakel. Esta es la alusión en la palabra Vayakel, en la cual se habla de la construcción de Mishkan. Vayakel me habe remes al oifen asías akelim. La palabra Vayakel te está aludiendo la forma en que se construyó cada parte del Mishkan. Hay un hidush, hay una novedad, acá no me vengas a decir que es una repetición de Truma y Tetzabe. No, te está enseñando algo nuevo, que antes no lo dijo. ¿Cómo se hicieron esos keilim? La actividad y la forma de hacer cada parte del Mishkan fue en forma de Vayakel, de juntar. Esto quiere decir lo siguiente. Lambre shenemar benifrad vayas kol kli bifnei atzmoi ve'al kol chelek shel hamishkan. Hari הכוונה ועשיית כל כלי וכלי לא יעשה רק בתור עשייה ופעולה פרטיס של כלי פרטי, אלא היה זה ויקל הקלה של כל חלקי המשכן על מנת לעשות משכן אחד. Traducción. A pesar de que la Torá dice que se hizo cada parte del Mishkan por separado, la intención no es que era solamente una parte por separado, ahí pasamos a la página 285, sino que se hizo en forma de Vayakel, se hizo en forma de todo junto. Cuando la persona estaba construyendo cada parte, pensaba en la kavana de esa parte, este asunto mismo que estoy haciendo, más el conjunto. Entonces en Parshas Vayakel, que habla del conjunto, se habla de detalles. Para que sepa las dos cosas, tenés que pensar en el detalle y tenés que pensar en el conjunto. Salteamos un parrafito. Parshas Pekudei, Banemar, Batejal, Kol Avodas HaMishkan El Moyed. Parshas Pekudei, que significa cuenta que en realidad detallaría cada parte por sí misma. En realidad habla de hicimos todo. Construimos todo, terminamos todo, toda una cosa junta. Y ahí se cuenta, se relata cómo hicieron todo el Mishkan, con toda la parte, todo junto, y sin embargo se llama Pekudei, que representa detalle. ¿Por qué? Porque vos tenés que saber que a pesar de que tenés un conjunto, y son una quita, una cosa, cada detalle es fundamental en sí mismo. No es Rakainyan Kloli. No te enfoques solamente en la cosa general del Mishkan. ¿Sabes qué? Es un tabernáculo. Punto. No. Porque una vez que lo hicieron al Mishkan, cada parte tenía su propia kedusha. Punto. ¿Cómo aplicás esto en Avodas Hashem? En el servicio a Dios, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo vemos al pueblo de Israel como un conjunto y como individuos? Vamos a ver, este es el final de la Sige. Ges, ahí abajo de todo, en la página 285. Cada asunto en la Toira es un asunto eterno y una enseñanza eterna. Voy a leer en castellano, así directamente hacemos un poquito más rápido, creo que se va a entender un poquito mejor. Cuanto más aún, lo voy leyendo acá, pueden ir viendo ustedes, pero traduzco directamente. Cuanto más aún el tabernáculo, cuyo asunto es hacer un templo y que Dios reside dentro de cada uno de nosotros. Quiere decir que tiene una enseñanza, cada uno de nosotros somos el Mishkan, el tabernáculo.
Entonces, ahora que sabemos cómo se construía el tabernáculo, tenemos que pensar cómo se aplica eso a nosotros. Se entiende entonces que todo lo mencionado anteriormente de Vayakel y Pekudei, que en Vayakel, a pesar de que se llama juntar, cada detalle es importante, y Pekudei, a pesar de que se habla de todo junto, cada detalle es importante también. Son las dos cosas a la vez. Esto lo tenemos que encontrar en cada uno de nosotros y nosotros como pueblo de Israel en general. Segundo párrafo de la primera columna. Respecto del pueblo de Israel está escrito que todos somos un tzibur, una congregación. Somos un pueblo. Koima Ahas Shleima. Como si fuésemos una persona sola, que es verdad, tiene muchas partes, pero somos una cosa, todos unidos. Y cuando hay Has Veshalom, cuando Dios libre y guarde, hay una falla en un Yehudí, hay una falla en todo el cuerpo entero. Si una persona, de vuelta, al pueblo de Israel se lo ve como un cuerpo entero. Si a una persona que es un cuerpo le duele el pie derecho, porque me duele, porque no puedo caminar, porque me duele, ¿el único dañado es el pie derecho? La cabeza no puede andar. Y la mano derecha tampoco funciona bien. Nada funciona bien porque hay una parte que está mal. Porque estamos todos unidos. Entonces, por un lado, somos un pueblo. Por otro lado, en la segunda columna de 285, el segundo párrafo, sobre todo Yehudí está escrito que somos un mundo entero. Hoy la mole. Y cada uno tiene que decir sobre sí mismo, por mí fue creado el mundo. Yo soy el más importante que hay. Yo, el ego total. Pero es así, cada uno tiene que verse a sí mismo como responsable por el universo entero. Todo el mundo entero, todos los mundos espirituales, todo depende de cada uno de nosotros. Y esto que cada uno tiene que decir, dice el Talmud. Hayab Loimar. Todos tenemos que decir, cada uno de nosotros lo tiene que decir. Desde el más simple, el aguatero, hasta el más elevado, el líder de la tribu. Sobre este asunto viene justamente la enseñanza de estos dos nombres de Parshas, Vayakel y Pekudei. Vayakel te enfatiza el klal, la regla general. Pekudei te enfatiza el prat, el detalle. Un yehudí puede pensar que primero que nada soy yo. Yo soy Metzius. Yo soy una cosa por mí misma. Y no algo por ser egoísta, sino por pensar en la importancia de cada uno. Sino que soy una cosa de Kedusha. Soy un yehudí. Tengo una neshama, un alma. Y el yehudí, por ser sirviente del rey, es como un rey. Servimos a nuestro Creador y tenemos una función especial. Yo tengo mi misión, en mi shlichus, en mi lugar, en mi cosa. Pero en adición a esto, aparte, soy parte del pueblo de Israel. Pero yo, lo importante soy yo. Le decimos a este yehudí, cuando fuimos a construir el Mishkan, el tabernáculo, que para construir cada parte había que hacer una actividad especial de construir cada parte, como dicen Parshas Vayakel. Se construyó esto, se construyó lo otro, cada parte con sus cualidades y características particulares. Sobre esto dice la Toira Vayakel. No pienses que estás separado del resto del pueblo. No pienses que porque vos esto o lo otro no le va a afectar a nadie. El Rebbe no lo dice así porque el Rebbe lo está viendo en forma positiva. Pero no pienses que tus sabeires no le hacen mal a nadie. A mí solo. A todo el pueblo de Israel. Y tus mitzvahs también. Hacen bien a todo el pueblo de Israel. Vayakel. Somos todos una sola cosa. Mitzius, página 286. Nuestra esencia, nuestra existencia se expresa en que somos partes de una cosa general. Somos parte de un pueblo. Y sobre esto todo Yehudí tiene que saber que el comienzo y el nikudas atoigen, el contenido central, el núcleo de todo es que primero que nada tenés que incluirte con el resto del pueblo de Israel, Vayakel. De manera tal que tu existencia se expresa por el hecho de que sos parte del pueblo de Israel. Porque sos una parte de un todo. Por lo tanto, ¿cómo se ve esto todos los días? Bien, payut, simple. Antes de que el yehudí vaya a rezar por sus necesidades personales, que es una mitzvah de la Toira, la mitzvah de tefila, de rezar,
tenés que incluirte con el resto del pueblo de Israel. Por eso el Arizal dijo, el Alter Rebbe lo puso en el Sidur, lo primero que decís a la mañana antes de rezar, ¿qué es? Hareini mi kabelola y mitzvasase shel ve'avta l'reaja kamoija. Acepto sobre mí la mitzvah positiva de amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Por qué? Porque esto te hace parte de un todo. Hay un maimer muy lindo del Tzemach Tzedek sobre esto, muy, muy lindo. Esto te hace parte de un todo. Al punto tal que nuestros sabios dicen, no te separes de la congregación. Y todas las peticiones que hacemos en el rezo, no sé si prestaron atención, son todas en plural. Ashivei nu, hacenos retornar. Borjei nu, bendícenos. Pero si estás rezando vos solo frente a Dios, bendecime, haceme retornar. ¿Por qué hablas en plural? ¿Sos vos solo? No, para enfatizar que sos parte de un todo. Hay un todo que trasciende tu individuo. Eso es Vayakel. Primera columna de 286 hacia el final. Por otro lado, cuando el individuo hace y actúa en aras del todo, del conjunto, podría pensar que su avoida, su aporte, no tiene ninguna influencia en su plenitud particular. No, ¿qué diferencia hay para mí si estoy o no estoy en el conjunto? Si fui al paseo o no fui al paseo. Para mí no gano nada. La plenitud mía se logra solamente cuando yo trabajo en forma individual, para mí. No cuando estoy siendo parte del klal, del general, del conjunto. Entonces le decimos a esta persona, estás equivocado. Es todo lo contrario. Cuando levantamos el Mishkan para el pueblo de Israel, cuando lo hicimos fue en forma de Pekudei. Pekudei es detalles. Trajeron cada una de las partes del Mishkan a Moishe y después Hashem mandó a Moishe sobre cada una de las partes del Mishkan y después se cumplió cada uno de esos mandatos y la Torá nos cuenta que fueron mandatos individuales. Hace una menorá, hace el candelabro, hace la mesa, hace el arón, el arca, hace esto, hace lo otro. Todos mandatos individuales, particulares. Pero estamos en Payas Pekudei. Pekudei era una regla general, una cosa que... No. Ese era Vayakel. En Pekudei hay detalles, cada detalle. Cuando uno trabaja y aporta al conjunto, uno mismo crece. ¿Qué quiere decir esto? Ahora vamos a ver, el Rebbe explica por qué. No sé si nos va a dar el tiempo para terminar. Pero ¿qué significa esto en términos generales? Uno está en una quitá, y en una quitá están los que saben más, los que saben menos, el que hace así, el que hace asá. Y uno que sabe un poco más puede decir, estoy repodrido de estar acá sentado, y aquella nena hace 300 veces la misma pregunta y nunca aprendo nada. Estoy repodrido y la morá tiene que repetir 150 veces porque esa nena no entiende nada. ¿Y yo qué aprendo acá? Estoy perdiendo el tiempo. ¿No entendiste? Es tu aporte al general que va a hacer que todos crezcan y vos crezcas. Traducirlo de otra manera. ¿Te acercaste a esa nena en el recreo y le preguntaste si te la podés ayudar? ¿Por qué no aportás algo? ¿Solamente estás ahí para vos? Hacé algo en favor de otro. Y cuando hagas algo en favor de otro, y en el recreo le expliques a esa nena para que no tenga que preguntar, entonces la morá puede avanzar y todos ganaron. Ah, y vos también ganaste. Porque la nena ya no tiene que preguntar 150 veces porque lo entendió. ¿Por qué lo entendió? Porque se lo explicaste vos. De otra manera que a la morá no se le ocurrió. Y bueno, la morá se explicó 150 veces, la nena siguió sin entender. ¿Te acercaste y le preguntaste, che, ¿te puedo ayudar? ¿Nos sentamos juntos y estudiamos? Y te lo explico. Y entonces la morá la próxima vez ya puede avanzar. ¿Ganaste o no ganaste? Sí. Ay, perdí el tiempo explicando a esta nena insoportable. No entendiste, ganaste. No perdiste. Todos ganaron. Vos ganaste y todos ganaron. Vamos. Test 9. La razón de esto es, ¿por qué tiene que haber esta inclusión entre todos?
En el momento en que uno está ocupándose de los pratim, de los detalles, tiene que haber vayakel, tiene que haber juntar, utilizar todo y hacer un conjunto. Y por otro lado, cuando estás haciendo un conjunto, tienes que ocuparte de los detalles. ¿Por qué? Esto es porque esencialmente estos dos asuntos de vayakel y pekudei en realidad son uno. Por eso la mayoría de los años leemos las dos parshas juntas. En algunos años se separan. En forma revelada, estoy resumiendo, no estoy leyendo todo literalmente, si no, no vamos a poder terminar. En forma revelada se expresan los asuntos en forma separada. O sea que la plenitud de cada asunto no tiene que ver con el otro. Esto es lo que se ve. Que yo aprenda no tiene que ver con que la otra nena insoportable aprenda. Pobre nena insoportable, va a terminar toda la escuela y no va a entender nada, pero yo aprendí. Dejarla a la nena esa ahí sentada y ya está. Parece como que la plenitud de cada uno es independiente de la plenitud del otro. Eso es lo que parece. Y de hecho, cuando se pone a todos en el mismo conjunto, eso debilita la plenitud individual de cada uno, aparentemente. Pero en realidad no es así. En realidad somos todos un conjunto. Somos todos una sola cosa. Por eso vayakel y pekudei van juntas. Esto es súper en resumen. 10. Yud. La enseñanza de esto. Así como hay una unión de vayakel y pekudei respecto del pueblo de Israel, de la misma manera encontramos en forma revelada una unión en un Sefer Toira. En el libro de la Toira pasa lo mismo. Sefer Toira está compuesto de cientos de miles de letras, son 380 y pico de mil letras. Y son todas letras separadas. Y cada letra en sí es, cuando se juntan todas estas letras juntas, hacen un Sefer Toira. Eso es vayakel, una cosa, es un Sefer Toira. Y si falta una letra, ya no es un Sefer Toira kosher. Por otro lado, cuando se hacen estas letras en el Sefer Toira, cada letra tiene su kedusha, su santidad, su plenitud, sus leyes. Son todas diferentes, todas separadas. Por cuanto el pueblo de Israel y la Toira y Dios somos todos una cosa y estamos todos unidos, esto se expresa justamente en un Sefer Toira. Como la regla general y el detalle están unidos íntimamente uno con el otro. Y esta es la enseñanza y la forma que Hashem nos da fuerzas para aprender de Parshas Vayakel y Pekudei, agregar en alentar a cada Yehudí. También aquello que es importante ahora, el Rebbe en ese año evidentemente quería hablar del Sefer HaToira Aklolis, el libro general de la Toira, que se escribió y se escribe hasta el día de hoy, una Toira que unifica, une y reúne a todo el pueblo de Israel. En el Sefer Toira vemos esta unión de Vayakel y Pekudei. Todas las letras juntas son un Sefer Toira. Si falta una letra, ya no es un Sefer Toira. Y la kedusha del Sefer Toira es superior, la santidad del Sefer Toira, el libro de la Toira, es superior a la santidad de cada letra. Pero cuando están todas las letras en el Sefer Toira, de repente ahora es un Sefer Toira y tiene una kedusha especial que antes no tenía. Y reside esa santidad sobre cada una de las letras. Entonces el Rebbe dice, hay que comprar letras en el Sefer Toira Kloli, Sefer Toira general, para realmente fortalecer a cada Yehudí, y todos seremos juntados uno a uno, como dice la profecía, todos seremos juntados uno a uno con la redención, con nuestro justo Mashiach, pronto en nuestros días.